Bueno, buenas tardes a los que aquí presentes y a los que estáis conectados online. Vamos a comenzar ya la que es la quinta sesión del quinto curso del Mundo Clásico de las Ciencias y las Artes. Y hoy tenemos con nosotros a Patricia González, que es un placer que esté aquí y que haya venido, se haya desplazado hasta Murcia, aunque esté un poco lluviosa, para estar con nosotros. Y se lo agradecemos mucho. Para aquellos que no lo conozcan, que creo que es casi nadie, Patricia González Gutiérrez es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y divulgadora especializada en Historia de las Mujeres. Cursó un máster en Historia Antigua en la Autónoma de Madrid y otro en Estudios de Género en la Universidad de Sevilla. Además, ha sido becaria de investigación y profesora en el programa senior de la UNED. Ha publicado su tesis doctoral bajo el título El vientre controlado en la editorial KRK sobre el control de la natalidad en el mundo romano, que si no me equivoco es el tema de su tesis que luego publicó como monografía. Y además ha sido autora de diversos libros como Soror, Mujeres en Roma y Cunus, Sexo y Poder en Roma, ambos en la editorial Despertaferro. Y más recientemente, en el final del año pasado, salieron tanto Sirenas, Amazonas y Adúlteras en la editorial Roca y Existieron las Romanas de la editorial Acal. Su labor como divulgadora la ha llevado a colaborar con diversos colegios, museos e instituciones para dar conferencias y cursos. Y también ha trabajado como traductora y asesora histórica en proyectos audiovisuales tan importantes como El Corazón del Imperio, que fue producido por Movistar Plus, o la exposición Las Brujas de la Alcarria. Además, aparte de los libros y su actividad divulgadora, también ha publicado una amplia colección de artículos sobre género, historia del mundo clásico e historia de las mujeres en la antigüedad. Y por último, ya para cerrar aquí esta breve presentación, es actualmente la directora de la cabecera de arqueología de la revista Despertaferro. Y como hemos venido a escucharla a ella, yo me callo y le cedo la palabra. Vamos a poner el Zoom, o sea, el PowerPoint, PowerPoint viene a ser importante. y ya lo ponemos. ¿Me dejas un segundo? Sé que le quito la... ¿Necesitas la vista de moderador? Estaría bien. ¿Sí? Sí. Es que se comparte... Ah, vale, pues entonces no, No, no hacemos spoiler. vale, Normal. sí. Eh, uy, Sí, sí, vale, perfecto. quitamos. Y aunque va a saltar esto un poco, voy a quitar y si salta no. Vale, vale, vale. Vale. Pues muchas gracias a los que están online. Pues otra vez que os he engañado para venir presencial. Sí. Vamos a hablar sobre señoras malvadas en la antigüedad o cómo no eran tan malvadas y cómo esas ideas han pervivido y nos siguen afectando. Ya. Tú lo haces de la forma complicada. Bueno, para ver cuando una señora es malvada hay que saber bien cuando es una buena mujer. ¿Qué es ser una buena mujer para un romano? Pues la buena mujer tiene que ser pía, tiene que ser casta, tiene que ser casera, tiene que trabajar la lana, tiene que ser buena esposa, buena madre, sacrificarse. Vale, hay que preguntarse de dónde vienen estas normas y para qué se crean estas normas y cómo se reflejan en lo que nos llega, porque claro, lo que nos llega de los romanos al final son los textos de señores moralistas y la epigrafía en que precisamente se intenta reflejar ese ideal. Bueno, no se lee un carajo la descripción, pero os juro que pone es como Padre Santísima, Esposa Píísima o al revés, esas imágenes del matrimonio, entonces se nos queda esa imagen. ¿Y cuál es la mala mujer? ¿Cuál es el contrapunto a esa buena mujer que espía, casta, lanífica, dormisera, etcétera, etcétera? Pues se construye una idea del mal que en realidad es amplia, porque el mal puede ser contaminación, pero también puede ser culpa, pasa por el pecado en el sentido amplio, no solo cristiano, pero es que además la mujer por naturaleza es malvada de base. ¿Por qué? Porque la norma romana se construye en torno al hombre. El hombre es el cuerpo ideal y la mujer es un hombre a medio cocer, lo cual significa que la mujer de base va a ser débil, por tanto va a ser tonta, como la historia de Tarpeya, que además la historia de Tarpeya está la historia de la Tarpeya traidora, en que lo que pretende es que los enemigos le den el brazalete de oro que llevan en el brazo y lo que hacen es tirarle los escudos encima. Y dices, por tonta. Pero es que hay uno peor, que es que de verdad está intentando que le den los escudos y ha llamado a Rómulo para que vuelva a la ciudad. Pero claro, los otros se ven el truco y lo que hacen es matarla tirándole los escudos encima. Es más tonta todavía. Por lo menos no es traidora, pero tonta igualmente.
Y luego físicamente también es venenoso. Es decir, eh, como no puede cocer bien los residuos, crea un residuo máximo que hay que expulsar, que es la menstruación. Eso significa que la menstruación, como es un residuo, es venenoso. Venenoso a nivel de matar topillos, matar abejas, hacer abortar a las yeguas, estropear los espejos, estropear las espadas. Había un método muy guay de eliminar plagas, que es a una mujer menstruante en pelotas, la haces correr alrededor del campo. Tiene que correr porque tiene que matar a los topillos, pero no agostar el grano. Es, no le veo yo. Pero nuestras madres y abuelas todavía era lo de no te bañes con la regla, no se riegan las plantas con la regla, no se hace matanza con la regla, que todavía en algunas zonas rurales sirve para controlar quién va y quién no va a la matanza, no se entra en la bodega con la regla porque también se estropea todo lo que requiera un proceso. Y de hecho esto lleva también a una cuestión bastante perversa, que es a todos nos hacen gracia los amuletos de pollitas de los romanos, pero es algo muy violento porque es contra el mal de ojo. La mujer es venenosa, con lo cual causa con su sola presencia o con su sola envidia, que es algo muy característico de las mujeres en la mentalidad romana, el mal. ¿Cuál es la solución para algo que es femenino? Pues un falo. Y de hecho lo vemos habitualmente en las representaciones contra el mal de ojo, son este tipo de representaciones que veis en pantalla de palos con falos atacando a los ojos, que en realidad lo que están atacando, o sea, es la metáfora de una violación. Qué divertido me están boicoteando. Entonces, el problema de la mujer es tanto la propia naturaleza de la mujer como cuando se sale de la norma natural. Hay que decir que para los romanos el concepto de antinatural no tiene la carga negativa que va a adquirir luego con el cristianismo. Es simplemente que se sale de la naturaleza, pero bueno, también la medicina se sale de la naturaleza en cierto modo o cualquier otra cosa. Pero la mujer como naturaleza es peligrosa porque es algo que se contrapone a la civilización. Es decir, todos esos pares de sol, luna, emotividad, racionalidad, calor, que decimos, qué guay la mujer como magia natural. No, mal, estamos comprando un esquema muy malo. Pero si ya la mujer naturaleza es peligroso porque es como cuando te vas al bosque que igual te sale un lobo, que la naturaleza está muy bien cuando es un campo arado que te da de comer, pero no tanto cuando es un bosque, es decir, la mujer fuera de control. La mujer antinatural es peligrosa porque rompe con la norma social. Ahí entran, por ejemplo, las señoras que se llaman cariño, cielo, vida y viven juntas y no están nunca con un hombre, que luego los hermanos a veces petaban un poco. Hay un, no sé si era Marcial Catulo, que decía, yo que pensé que esta señora era castísima porque no había nunca un hombre en su casa, ha inventado el adulterio sin hombre. Dices, has tardado en darte cuenta. Claro que es algo que no hemos visto porque no hemos querido ver. Ese relieve que está en el British, creo que no está expuesto. Son dos libertas que están en un claro gesto matrimonial, ese gesto de cogerse las manos derechas, y el propio British dice, bueno, a lo mejor son muy amigas o son primas, son potras, mierda. A lo mejor eran pareja. Y cuando empezamos a buscar, encontramos muchos ejemplos de estas mujeres antinaturales que en las fuentes sorprenden tanto. Y aquí viene la cuestión de las previdencias, que decimos, bueno, los romanos terribles que pensaban estas cosas nos parece algo como... Pero al final los romanos son un espejo deformante. No queremos ser romanos, siempre lo digo. Pero sí nos sirven para ver muy exageradamente lo que luego tenemos de forma más disimulada en casa. Os he puesto unas cuantas letras. La de ingrata, no te olvides que si quiero, pues sí puedo hacerte daño. Solo hace falta que yo quiera. Es decir, el hombre como, si no te hago daño, ten en cuenta que es solo porque quiero, porque tú siempre vas a estar en una posición de inferioridad. La de malvada y peligroso yo no lo puedo controlar, que la ha cantado todo el mundo, lo sabemos todos, y de repente, claro, te paras a ver la letra y dices, ¿cómo que malvada y peligrosa? ¿Por qué no la puedes controlar, David Civera? Párate a pensar lo que estás diciendo. O el de Fitilos Fitipaldes, el concepto de esa sirena como algo sexual. La sirena no era algo sexual en la antigüedad. La sirena era un ser que mediaba entre el otro mundo y el nuestro, y lo que ofrecía era conocimiento. Conocimiento y muchas veces consuelo, era la que acompañaba en los cantos fúnebres, la que también llevaba el alma al otro mundo. Y esa sirena era peligrosa porque ofrecía conocimiento y los hombres caían en esas redes, pero no era algo sexual.
Y el de no te rimas una buena, perdona, estás tú pagando a una prostituta que la estás explotando, pero es ella la que es mala. He puesto precisamente la foto de Fito y los Fitipaldes porque voy a evitar poner canciones de reggaetón o tal que siempre se dice es muy machista, para que veáis que en realidad esto está en todos los géneros y que la acusación de machismo al reggaetón como algo exclusivo es algo bastante clasista y racista. Pero es que además de la naturaleza, todo lo que se relaciona con el mito y las deidades en femenino tiene ese concepto de peligrosidad. Tanto las sirenas como Medusa, y además, si os fijáis, los monstruos femeninos se animalizan menos que los masculinos normalmente. Y precisamente se está cayendo el cielo. Las sirenas sí están más animalizadas porque son un ser intermedio, sobre todo la cuestión alada porque van y vienen, pero por ejemplo Medusa solo tiene los cabellos de serpiente, pero es que además Medusa hay dos versiones, el mito griego, que es una señora que está en su cueva haciendo sus cosas, que precede a los humanos y la matamos solo porque es una mujer que se convierte en una presa, porque si lo ves, pues Medusa no es que vaya a las ciudades matando gente, no es un monstruo que ataque a la humanidad. Tiene un poder además defensivo. Em, y en la versión romana es aún peor porque encima se ha convertido en un monstruo porque la han violado y la castigada es ella, porque no vas a castigar al varón poderoso o al dios cuando viola a alguien. Y es un poco la idea de Lucrecia, de mejor muerta que violada. Y pasa lo mismo un poco con las brujas. Vemos las brujas literarias como Ericto, que a mí Ericto me parece un personajazo. Ericto es una bruja de la Farsalia que es San Francisco de Asís, pero en señora. Está en su cueva con sus serpientes y sus cosas y sus plantitas y va la gente a pedirle cosas. Y de hecho va, creo que es el hijo de Pompeyo, a preguntarle por la batalla. La señora trabaja gratis, levanta al muerto y además se ofrece a pagarle, para luego hacerle un rito funerario para que no puedan levantarle más. Extiende la noche para que el otro dices, ¿por qué es la mala exactamente? Además me encanta porque Ericto cuando se decide ayudar tiene como el típico gesto que tenemos todas de te atas el moño, pero ella se lo hace con su coletero de serpientes y se pone su capa de colores y dices, yo quiero ser Ericto en mi vida. Pero es la mala porque es una mujer vieja, desagradable, con serpientes, pero no hace nada. Las que sí lo hacen también muchas veces vemos que en la literatura son malas porque son mujeres. A veces son un poco vengativas, pero no es nada que no haga un hombre. Las brujas del asno de oro de Apuleyo, lo comentaba antes fuera de cámara, es genial porque le pone los tochos el amante y ella decide convertirlo en un castor. ¿Por qué en un castor, que es un animal muy mono? Porque se creía, como estaban muy valorados los testículos de castor, que para alejar a los cazadores se autocastraban y le tiraban los testículos al cazador. Lo que está haciendo es convertirle en un animal que va a tener que autocastrarse, siempre contigo. ¿Qué pasa? Cuando luego buscamos esas brujas en la cotidianidad a través de la arqueología, vemos que en realidad los practicantes de magia o son anónimos, muchas veces son hombres, pero los que compran esa magia, sobre todo, vamos a dejar de llamarlo tablillas eróticas, son tablillas de violación, son hombres y las víctimas suelen ser mujeres. Cuando no son tablillas tipo al cerdo que me ha robado las sandalias, mándale una maldición, son muy terribles, son coge a esta mujer, no la dejes dormir, no la dejes vivir hasta que venga conmigo, que se olvide de sus hijos, de su marido, o manda a este daimon a secuestrarla para que me la traiga, o me da igual que se le fastidie la vida con tal de que esté conmigo. De hecho, las muñequitas esas que parecen de vudú son para atar, pero son bastante terribles. Y esto influye en cómo percibimos al monstruo como algo femenino, y esto es algo que se ha instrumentalizado a lo largo de la historia. Y de hecho, quizá el ejemplo más claro y más violento de esa instrumentalización, tanto de las sirenas como de las medusas, es esta imagen que fue la primera elecciones de Trump, y una de las imágenes más repetidas que se hicieron camisetas, gorras, tazas, de todo, es este Trump Perseo con la cabeza de Clary Medusa. Es algo terriblemente violento y no por los motivos que creen ellos. La otra parte de la mujer malvada es la extranjera.
La estética es siempre el antimodelo de lo que tiene que ser una romana, que esto además conlleva una masculinización, que debería ser positivo. Dices, si el hombre es el modelo y la mujer es el contramodelo, masculinizarse bien. No, que la mujer tiene que seguir siendo mujer. Pero es que además la masculinización de la mujer conlleva automáticamente la feminización de todo su entorno. Con lo cual, lo que se está diciendo con estas reinas guerreras, con Boudica, con Tomiris, con Zenobia, es siempre vamos a ganar porque el pueblo es como una mujer. Es decir, si la reina es como un hombre, es que su pueblo está feminizado. En realidad es un insulto, no es una admiración a las mujeres bárbaras. Lo mismo pasa con Cleopatra. Se pone súper de moda como merchandising básico en época de los conflictos entre Antonio o sea, entre Marco Antonio y Augusto, la imagen de Hércules con Onfale, que es Onfale le obliga a Hércules a trabajar con una mujer, esta imagen de la mujer con la leontea de Hércules y Hércules haciendo trabajos con él. Precisamente por eso, porque lo que se hace es masculinizar a Cleopatra, que Cleopatra es la bruja, la terrible, la prostituta, para feminizar a Marco Antonio y decir que no tiene la culpa. Pasa lo mismo con Heliogábalo y con su abuela, con Julia Mesa. Cuando ella se masculiniza, él se feminiza. Entonces, la mujer masculinizada sirve para degradar a todo su entorno, no es una alabanza. Incluso cuando lo planteen en algunos casos en tono de alabanza, como algunas de estas reinas. Vamos de tiempo bien, ¿no? Pero luego hay una maldad cotidiana. Es decir, más allá de lo mítico o lo ajeno, la mujer romana también encajaba en los parámetros de la maldad. Por ejemplo, lo más clásico, cuando se rompía con las normas básicas de qué debía ser una buena romana, que viene con la cuestión sexual, con el adulterio. Es problemático que se vea peor el adulterio que la violación. Es decir, la intención de la mujer es completamente irrelevante. La cuestión es que se ha roto con un aseguramiento de la sangre. De hecho, hay veces que es casi peor, es decir, los maridos consideran peor que la mujer sea adúltera que la violación porque la violación es algo puntual. En cambio, el adulterio es repetido. ¿Y qué? Alguien no está silenciado. Y el adulterio supone todo lo que no debe ser una mujer, con lo cual se utiliza como arma política de forma sistemática. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, se va a acusar a todas las mujeres de la Casa Imperial precisamente de adulterio, en vez de conspiración, que es algo más masculino. Salvo algún autor que se le escapa o que lo suelta en forma de puya, Plinio el Viejo, creo que es. Plinio el Viejo es ese señor que murió en el Vesubio, pero no porque sea el científico loco que va a ver que es un volcán y descubre mal y tarde lo que es un volcán, sino porque estaba montando una expedición de rescate. Lo que pasa es que se acercó demasiado en su intento de salvar a uno de sus amigos, porque no pudo entrar en Herculano y no pudo entrar en Pompeya, pero en Estavia sí, y muere en el intento. Y Plinio tiene cosas, era un señor conservador, pero tenía sus puntos. Dice, bueno, Julia la desterraron por adulterio, por intentar matar a su padre. Entonces, igual esa parte te la has comido. Y vemos que es sistemático. A las mujeres que se acusa de adulterio, lo que se está ocultando son conspiraciones internas. Y pasa, por ejemplo, con Mesalina. ¿Qué ha pasado con eso? Que sistemáticamente nos hemos creído las fuentes. Entonces, eso se ha transmitido en los audiovisuales pueden mucho más que cualquier ensayo, y al final nuestra imagen de todas estas mujeres es la de Yo Claudio. Que es curioso que la gente que no ha visto Yo Claudio también tiene la imagen de Yo Claudio, porque al final, cuando los padres transmiten a los hijos una visión, transmiten su visión que viene de Yo Claudio. Que no es que la gente de hace una generación se leyera Suetonio como si no hubiera un mañana, es que la serie tuvo éxito. Lo mismo que nosotros trasladaremos la serie de Roma, que es terrible, trata a las mujeres aún peor que la serie de Yo Claudio. ¿Por qué estas acusaciones también? Porque también hay una cuestión de interés económico. Es decir, las acusaciones de aborto cuando el aborto es legal o las acusaciones de adulterio significaban que cuando había un divorcio el marido se podía quedar la dote. La dote es ese dinero que da la mujer al matrimonio, que es una forma de herencia, pero claro, el marido podía decir, a ver, tú te divorcias, yo te doy tu dote, no tenemos ningún problema. Ahora,
tenemos la manutención del niño. Tendré que quedarme parte de la dote para la manutención del niño. De los dos niños y de la niña, de todo. Y además te has portado mal. Entonces me quedo con una parte como retención porque te has portado mal. Y al final, ¿qué pasaba? Que el marido se quedaba con toda la dote. O bueno, en algunos casos mataba a la mujer y ya se quedaba la dote entera. Cosas que se tienen. Luego, cuando miramos las fuentes un poco más detenidamente, vemos que hay cosas que fallan. O sea, Mesalina, por ejemplo, a quien acude cuando la acusan de adulterio es a la Vestal, y la Vestal la defiende. Igual el máximo ejemplo de la pureza en Roma, que se arriesgaba a que la enterraran viva en cuanto hubiera un más mínimo sospecha de que hubiera roto con su... Pues no se atrevería a defender públicamente a Mesalina si Mesalina realmente fuera lo que nos cuentan los autores. De nuevo volvemos a la recepción, que de repente tenemos canciones de Guns N' Roses diciendo, bueno, la quería pero tuve que matarla. Y es que encima todavía lo oigo, es como, a ver, a ver, señores, vamos a analizar exactamente, porque al final todas estas maldades justificaban cualquier tipo de método de control o de reacción de los hombres. Y de hecho la ley augustea no solo permitía matar al marido, o sea, a la mujer adúltera si se mataba también al adúltero, sino que esa puesta en escena de un delito público, el convertir el adulterio de un delito privado en un delito público como forma de contaminación de toda la sociedad, se mantuvo hasta el siglo XX. Es decir, el adulterio como la mujer que se acuesta con cualquiera, pero solo el hombre que se acuesta con una mujer casada en España estuvo hasta el 78, seguía penado hasta esa época y hubo juicios hasta el final y hasta los años 40, 50 se permitía en caso de España, por ejemplo, hasta los 60, que si un marido mataba a la mujer adúltera a la que había pillado en fraganti, se eliminaran casi todos los cargos. Y de hecho en España se cambió porque un señor decidió, Buah, tengo el planazo del siglo, que es, necesito despedir a mi empleado y matar a mi mujer. Pues voy a hacer que se líen, los pillo en fraganti, los mato a las dos, me ahorro el despido y heredo de mi mujer y lo único que pueden hacer es desterrarle a Canarias. Y alguien dijo, igual esto tenemos que replanteárnoslo. Y es algo que estaba tan asumido que hay muchas canciones que lo decían abiertamente y no pasaba nada. El de, "Ay, es que ahora no vamos a poder decir nada". Pues igual cosas como, estás haciendo mal al dejarme pasar, estás haciendo mal y no sé lo que va a pasar, tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas que sí. Igual que haya un cierto reproche social, a mí no me parece mal del todo, por lo que sea. Que al final estas cosas lo que hacen es ir justificando, otras historias van justificando una serie de violencia. Y llegamos a las malas madres, porque claro, incluso si te ajustas a la norma y eres una madre perfecta, estupenda, también vas a acabar siendo una mala mujer, por exceso o por defecto. Vale, igual Medea no es el ejemplo de madre del año, pero vamos a pensar en una cosa, es decir, Medea es la mala, malísima de todas las historias por matar a sus hijos. No, es por matar a los hijos de Jasón, porque la madre no tenía vinculación con sus hijos, ni legal ni natural para los romanos. La romana y la griega es una sociedad que permite el infanticidio y que el padre tiene derecho de vida y muerte sobre sus hijos. Es decir, no ven mal matar a los críos, ven mal que la mujer mate a los críos de otro, incluso cuando Jasón pretendía hacerlo, porque todo el inicio es para que Medea realmente cause impacto, el decirle, oye, no te deshagas de tus hijos, ya me los llevo yo. Y lo realmente problemático de Medea es que no solo se carga a los hijos, sino a la próxima mujer y deja a Jasón aislado, sin descendencia, sin legado, y además le dice, bueno, y encima te va a caer la prueba de largos encima y te vas a morir solo amargado y destrozado en medio de la nada. Y tiene razón. Es la única tragedia, de hecho, en que el villano sale bien, porque Medea huye, es feliz en otra parte y sale completamente indemne. Pero es eso, siempre pensamos que el problema es que mata a sus hijos y no es el problema. Es decir, no es una mala madre por matar a sus hijos, es por matar a los hijos de Jasón. Y luego la madre también puede ser mala por exceso, que es
cuando pretende criar a sus hijos. Es decir, el ejemplo clarísimo de madre terrible y demás es Olimpia, la madre de Alejandro. ¿Por qué? Porque pretende intervenir en la crianza de su hijo, por encima del padre. Y dices, igual eso de que la madre, sea como sea, tanto si se desentiende como si se preocupa, vaya a ser la mala, porque al final es una mujer interviniendo en un campo de hombres que en vez de callarse, sonreír y ser sumisa, es un problema. Y luego, de hecho, también tenemos las madrastras, que al final ese enfrentamiento de la madrastra, un peligro para los hijos anteriores, sobre todo para las hijas anteriores, que se repite una y otra vez en los tópicos y que se sigue repitiendo hasta hoy, viene justamente de ese enfrentamiento y ese uso de las mujeres. Curiosamente, lo de las suegras, que es algo que siempre ha sido como más cómico que terrible en nuestra cultura, en Roma casi no existe. Es decir, también en parte porque probablemente las suegras te duraran poco, porque la esperanza de vida pues era un poco regulinchi, sobre todo si eras mujer, pero no hay esa... Hay algún chiste, alguna historia, pero no está tan presente. Eso es algo que hemos inventado nosotros, y lo hemos inventado nosotros precisamente por eso, porque es una figura ridícula. La figura de la vieja ridícula existe en Roma, pero no tanto asociada a la familia. Y aquí viene el ejemplo, por ejemplo, de Livia. De Livia como madre y como madrastra. De hecho, hay un texto bastante potente que dice que Livia es una madre terrible para Roma y una madrastra terrible para la familia imperial, porque en realidad Livia acaba rodeada de hijos que no son suyos y de un montón de pequeños críos gritones por todas partes. La Livia que nos transmiten las fuentes ya es problemática, porque es una Livia a la que tienen que conjugar las fuentes que sea que acabe siendo una diosa y que evidentemente sea el pilar de la casa imperial, que realmente sea la que transmite la legitimidad. Si vemos, va a ser madre, abuela, o sea, toda la casa imperial no va a descender de Augusto, nadie desciende de Augusto, todos descienden de Livia. Y tienen que compaginar eso con que, hombre, no puede ser una mujer poderosa y buena, ¿cómo va a ser eso? Las mujeres poderosas y buenas no existen. Entonces acaban culpándola de asesinatos, de asesinar gente que ni siquiera estaba Livia en su radio de acción. Entonces ya en Roma lo vemos una figura problemática. Pero cuando se transmite a los audiovisuales es aún peor. Que en Yo Claudio le acabas cogiendo además como cierto aprecio, sobre todo cuando lo ves ya con otra perspectiva. Y ahí en Livia sí, o sea, en Yo Claudio sí tiene un momento de, claro, no para la época y no para el señor o que lo vea con su imagen de señor o en que, no, pero cuando han asesinado a Augusto y cuando se está muriendo, dice, es que yo soy una Claudia y tú lo olvidaste, pero yo no. Si eso lo conjugas con la idea de que Livia es una muchacha que se casa sobre los 14 años, tiene que huir por culpa de las guerras civiles, con un niño pequeño, casi mueren un par de veces. Su padre se suicida por culpa de Augusto. Cuando vuelve, Augusto la obliga a divorciarse y a casarse con él, embarazada. Mandar a sus hijos con el padre, es decir, Tiberio y Druso solo se crían con Livia cuando muere Tiberio Claudio Nerón. Y que luego tiene que convivir toda su vida con toda esta gente después de tener un aborto que le va a impedir tener más hijos. ¿Sabes? Yo, Claudio, y yo veo yo, Claudio, y solo estoy pensando, envenena más. O sea, soy yo, y yo, Claudio, acaba en el segundo capítulo, porque no sobrevive pero ni el tato. O sea, hubiera echado así, cicuta a chorros. Entonces ya lo ves desde otra perspectiva. O sea, es alguien que tuvo una vida muy jodida. Peor aún, de hecho, es la serie de Roma. La serie de Roma, aparte de que no sale Fulvia, lo cual ya me parece terrible per se, es una niñata consentida con voz medio chillona que se pasa corriendo como un pollo sin cabeza media serie. Que dices, es terrible. O sea, fue una mujer que tuvo que tener una visión de Estado con 15 años, que tuvo que madurar muy pronto para que la representes así. Poco se quema en esta vida del Señor. Entonces vemos esas imágenes de Livia
Pero cuando quitamos todas las capas y vemos la historia real y los hechos, de repente Livia no nos parece tan mala y vemos a esa Livia humana que no está ni en las series ni en... Porque al final la culpa siempre la va a tener una mujer. Las mujeres siempre están en las conspiraciones. Una forma básica en Roma de marcar una conspiración es que haya una mujer. Catilina, que no, ¿cómo vas a echar la culpa a una mujer de la conspiración de Catilina? Pues sí, que además siempre aparece rodeado de prostitutas y con mujeres y tal, siempre es algo. De hecho, una forma de marcar a los cristianos va a ser, hacen mucho caso a las mujeres. ¿Que las mujeres tenían importancia en el cristianismo? Sí, ¿por qué? Porque tenían dinero y eran las que estaban financiando las iglesias privadas. Que de hecho hay momentos San Jerónimo cuando la lía pardísima es, acaba matando de hambre a una niña intentando convertirla en monja con 10 años. Cuando huye está dependiendo de Paula. Y hay una serie de escritos sobre los primeros monjes. Entonces, cuando Jerónimo llega, hay un escrito sobre un monje que sabe el futuro. Pero dicen, bueno, pero no es por adivinación, porque nuestros monjes no es que hagan cosas mágicas malas, sino que es que como hablan con los ángeles, a los ángeles se les escapan datos. Y el ejemplo que dan es cuando Jerónimo está llegando diciendo, pobre Paula, menos mal que se va a morir pronto y va a dejar de aguantarle. Y tú, no les debía caer muy bien Jerónimo a nadie en ninguna parte. Y efectivamente Paula se muere y te deja de aguantar. ¿Qué va a pasar luego con las herejías? Que los cristianos van a aplicar lo mismo con los herejes. Entonces, cuando vemos las herejías, van a estar casi siempre caracterizadas porque las mujeres son muy protagonistas. Hostia, que es una aplicación bastante... Pero es que luego vamos a llegar a la Edad Media y a la Edad Moderna y va a pasar lo mismo. ¿Cuál es la caracterización básica de los cátaros? Que hay una gran igualdad entre hombres y mujeres y las mujeres son poderosas. Al final, cada vez que hay una desviación, es porque las mujeres que son tontas y no saben interpretar la verdad absoluta como los señores, están interviniendo. Y vemos que se reutiliza, es decir, incluso cuando lo han utilizado contra ti, eres capaz de reutilizar. Y, por supuesto, esto va a servir para marcar también a todas las mujeres que tengan poder. Si una mujer tiene poder, igual que con las reinas extranjeras, todo el resto se feminiza. O las mujeres desaparecen. Porque claro, si tienes ahí a Agripina poderosa, que en realidad Emma Southon tiene un libro que recupera mucho la figura de Agripina, y dice que en realidad los son dos únicos periodos sensatos, tanto de Claudio como de Nerón, es cuando Agripina está viva. Y de hecho vemos la cuestión física, porque las esculturas que tenemos de Agripina, cuando se hizo el casting de Yo Claudio, Agripina se parece, pero la han maquillado en desagradable. O sea, está caracterizada para que durante toda la serie, y hay un momento en que Claudio además lo explicita, es desagradable. La mujer poderosa es desagradable. Cuando no es una adúltera es muy horrible. Entonces, esas son criticadas. O cuando no puedes echarle la culpa de algo o no quieres que esté presente en un movimiento, de repente las mujeres desaparecen. Y os voy a poner un ejemplo. Vespasiano. Vespasiano llega al poder y tiene un amante. Tiene su mujer, en un momento dado se casa, tiene su matrimonio estupendo. Cuando se muere la mujer, sigue con su amante hasta el fin de sus días. Y dices, pues bueno, tiene un amante, que además se la caracteriza como medio de prostituta, tal. No sé. Vamos a ver la historia realmente cuando vamos a las fuentes. Caenis era la secretaria de Antonia y es la que de hecho se encarga de manejar toda la información para descubrir la traición de Sejano. Llega a ser enormemente importante en la casa imperial. De hecho, las fuentes nos dicen que uno de los ejemplos de que Domiciano era mala gente, que luego tampoco era tan mala gente, es precisamente que no la tiene en cuenta o que la desprecia. Es decir, Caenis era importante antes de que Vespasiano fuera emperador. Caenis no llega a tener mucho dinero porque Vespasiano sea emperador. Vespasiano llega a emperador porque se ha aliado con Caenis. Pero, ¿cuántos en este curso conocían a Caenis, que fue alguien que destapó conspiraciones, se encargó de la gestión de la casa imperial y puso emperadores en el trono? Son de pajaritos, pero porque las mujeres que forman parte de ciertos procesos tienen que desaparecer, precisamente porque
no cuadran en el relato de mala mujer. Y os he puesto un ejemplo bastante curioso de Mérida. Una forma de que tenían las mujeres romanas de intervenir en política era pagar cosas para el pueblo, pagar templos, pagar banquetes, pagar estatuas, pagar espectáculos. De hecho, en Cártima, en la Cártama de Málaga, que es media nuez con dos calles, en época romana aún más, hay una señora que paga, cunia rústica creo que se llama, la reparación de los pórticos del foro que se estaban cayendo, da el terreno para las termas, y paga al menos parte de las termas, varias estatuas decorativas, paga un banquete para para la ciudad y paga todos los impuestos atrasados que debía la ciudad a Roma. Que de hecho la ciudad le pone una estatua, que por supuesto todo el mundo esperaba que cuando te ponen una estatua la acabas pagando tú, a ella y a su hijo. Y ella paga otra para su marido, en plan, que le parece feo que el marido no esté. Y dice, venga, pobrecito, no le vamos a hacer bullying, le ponemos también una estatua. Y al final dices, claro, esa mujer no intervenía en política, pero cuando al año siguiente dijera, pues yo creo que tenéis que elegir a mi hijo de magistrado, ¿quién le iba a decir que no? Pero aún así la vemos como que son los maridos los que en el evergetismo están utilizando a las mujeres. Y ahí claramente vemos que es la mujer utilizando porque al marido no le iban a poner una estatua. Es ella la que fuerza que se ponga la estatua del marido. Llegamos a día de hoy y ese evergetismo femenino, que es algo muy habitual, se pierde en el imaginario colectivo. Cada vez que vemos un edificio público, presuponemos que lo ha pagado un hombre. Hasta tal punto que en Mérida, uno de los edificios más representativos de Mérida, que es el Hornito de Santa Eulalia, eso es lo de detrás es la Basílica de Santa Eulalia y ahí está la imagen y está ese hornito, esa protección, está hecha con el desmonte de un templo a Marte y dejan la inscripción. La inscripción pone dedicado a Marte y pone el nombre de quien lo dedica, que es Betilia Pacul. Tú en Mérida preguntas quién dedicó eso y en general saben decirte que era un templo a Marte, pero muy pocos te saben decir que lo pagó una mujer, aunque está así de grande la inscripción. Porque solo vemos lo que queremos ver. Y además, de hecho, es curioso, hace poco di una conferencia en Mérida y me dijo, joder, me dijo, si yo soy profe de latín, dice, si lo había visto, o sea, he estado delante, lo he visto y o sea, flotó el nombre y se fue. Es decir, las mujeres en posiciones de poder que se ajustan a la norma, las hacemos desaparecer. Me estáis boicoteando clarísimamente. Decimos, e incluso las niñas son malas. Decimos, ¿cómo puede ser mala una niña? Hasta que, bueno, pensamos en El Resplandor o en las pelis de terror y decimos, ojo, ¿eh? Ojo, que las niñas así descontextualizadas igual dan un poco de miedo. Pero sí, incluso las niñas son peligrosas. Son peligrosas precisamente por lo que comentábamos de la naturaleza como algo peligroso. Diana, como señora de la naturaleza, es también la diosa protectora de las niñas, porque las niñas son esa naturaleza que aún no está domada por el matrimonio, por lo cual son peligrosas, son naturalmente peligrosas. También artificialmente peligrosas. Por ejemplo, cuando se ejecuta a Calígula, se ejecuta también a la mujer y a la hija. La hija es pequeñita, es un bebé, o sea, la ejecutan estampándola contra la pared, así, o sea, tiene que ser lo suficientemente pequeña como para que puedas cogerla por las patas y reventarle la cabeza contra la pared. Pero lo justifican como que la niña era un retrato de Calígula y ya arañaba a sus compañeritos y era perversa por naturaleza. Y dices, te estás estampando un bebé contra la pared. O sea, no me lo justifiques con que el bebé es peligroso. Pero se justifica y cuela. Y de hecho, muchos de los ritos de paso van a tener relación tanto con Diana como con la naturaleza. Todos esos ritos de paso atenienses de hacer la osa en Brauron y las mujeres danzando y las niñas haciendo cosas de animales, es pues que es el rito previo al matrimonio. Es decir, la mujer que no se casa no está domada y de hecho lo vamos a ver en el lenguaje. El lenguaje erótico latino asocia mucho a las mujeres a la tierra y al suelo y a los hombres a los arados, a las espadas, etcétera, etcétera. Entonces, si aras la tierra es fértil y está bien, y si no, no. Y además hay otra cosa.
las niñas muertas también son peligrosas. Es el problema de estampar bebés contra la pared, que luego te vuelven en forma de fantasma porque se han muerto antes de tiempo. Cuando un bebé muere o una niña muere pronto, y esto ya sí que es un poco más general, se entiende que los que mueren antes de tiempo tienen la tendencia a volver, porque no les parece justo. Claro, esto lo unes a que los niños pequeños se enterraban en casa y tienes la maravillosa imagen de las larvas y los lemures, que son pequeños fantasmitas que rascan, salen y van reptando con forma semi-humana en busca de alguien a quien poseer. La imagen de una casa llena de, cada más, con una mortalidad del 50%, eso significa que igual en casa tenías enterrado una media de 6 bebés dispuestos a rascar por las noches. No, lo de las casas romanas tenía que ser particular. Y vemos que en muchos casos se intenta conjugar esto enterrándolos o clavados al sitio o en ánforas muy pequeñas o con piedras encima de la cabeza. Y creo que estos dos eran de Mérida y eran, no sé si tardoantiguos o tal, pero encontramos muchos enterramientos infantiles que, por si acaso, o los entierran boca abajo o les ponen una piedra. Que pasa también con los que han muerto asesinados y cosas así. De hecho, lo de lemur nos suena por los lemures de Madagascar, que claro, la primera imagen es el lemur de la peli de Madagascar, los de cola anillada, que son elegantes, preciosos, maravillosos y meditan al sol y dices, qué raro. Pero claro, la primera impresión que tuvieron los señores investigadores de un lemur fue apuntar con una linterna y ver un montón de ojitos brillantes y los que están todos despeluchados, viendo así con sus dedos largos. Y digamos que al pobre señor, aparte de 14 infartos, le recordó bastante a la imagen de los terribles fantasmas de Roma. Y decimos, hombre, pero esto no lo hemos heredado. ¿Cómo nos van a parecer peligrosas las niñas a día de hoy? Vale, Ricardo Arjona, cantante muy romántico y estupendo. Tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Llevarte a la cámara más fácil que respirar. Has hecho el amor más veces que mi abuela. Siguiente frase. Y aún no acabas en la escuela. ¿Pero cómo que no acabas en la escuela? Renato, hola, hola, que le estás echando culpa a una chavala de 12 años. Dices, madre mía, porque la culpable es la niña por provocar, por supuesto. Y tenemos a M-Clan, la dulce niña Carolina no tiene nada para hacer el amor. Dice, no te tendré que comer. No, 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 no. La mandas a su casa o haces, pero no, la opción de comerte a la niña pequeña que no tiene nada para hacer el amor, igual no debería entrar dentro de tus posibilidades. Es decir, esa imagen de la niña como naturalmente descontrolada, como alguien que no tiene los parámetros sociales de un adulto y que provoca al señor de 40 años que diga, hombre, sí, señor juez, yo estuve violando a esa niña de 9 años durante 3 años, pues ¿qué me provocaba? Y dices, parece una exageración, pero luego es lo que sale en los juicios, sigue existiendo. ¿Por qué todas estas malas mujeres? Primero por el miedo. La ley opia, los discursos, la ley opia es un momento que se prohíbe a las mujeres llevar joyas, vestidos de colores, ir en carro. Es una época de guerra, las mujeres dicen, bueno, vale. Cuando se acaba la guerra no la derogan, no la derogan, no la derogan, ya las mujeres empiezan a estar un poco así. Y cuando se propone derogarla pues las mujeres se aseguraron de que efectivamente la echaran abajo, yendo al foro, sartén en mano, diciendo, pues tú serás un senador, pero esta noche no cenas. Y se deroga. Pero si vemos los discursos, el discurso reconstruido, evidentemente, de Catón, de por qué no tienen que derogarla es A, pero si tener a las mujeres controladas es muy bueno, y B, es que a ver si los grupos oprimidos no vamos a poder legislar contra ellos sin que se nos rebelen, a ver qué cachondeo va a ser este tú. Lo tienes, Catón, estás a 2 segundos y medio de tenerlo. Lo mismo pasa con las bacanales y la idea de degeneración, es decir, se utiliza el miedo a la degeneración como forma de atacar a las mujeres, que seguramente son eran señoras que bailoteaban por ahí, porque lo de mataban niños, se los comían, los violaban, a ver, no, pero se cargaron a 2.000 mujeres. Funcionan como chivo expiatorio. El miedo hace que las mujeres funcionen como chivo expiatorio. Lo mismo es muy curioso aquí, os he puesto un cuadro porque todo el mundo tenemos como fotos fijas. La degeneración de Roma como causa de su caída.
la Roma de Nerón. Tú dices, no, no te están cuadrando las cronologías. Porque de hecho la Roma que cae en esta es la Roma cristiana, que ya es como señores serios y estupendos con bárbaros al lado. Y dices, no está cayendo cuando tu concepto de degeneración, pero se asocia. Roma cae por degenerada, bueno, por comunista, que decía un señor. Y la segunda gran razón es por dividir. Efectivamente, lo que se pretende con la idea de mala mujer es poder decirle a una, pero tú no eres como ellas. Entonces tú no tienes que juntarte con ellas. Por eso el concepto de sororidad va a ser político. No es como la fraternidad en el sentido más y precisamente nace de los feminismos negros. Una idea de hay una interseccionalidad de violencias, hay violencias que yo sufro y tú no, pero necesitamos una unión política en que no nos ataquemos, que no es eh, voy a admirar y defender a Margaret Thatcher por ser mujer, sino no voy a dejar que se ataque a Margaret Thatcher como por ser mujer o con cuestiones machistas. Que recordemos que cuando murió se hace mucha gracia, pero es muy machista. La Bruja ha muerto estuvo en el top 10 de canciones descargadas durante mucho tiempo, bueno, descargadas, oídas, escuchadas, pedidas y demás. Lo que se pretendía era que la clase pudiese sobre el género y que las mujeres estuviesen divididas. De hecho, se ve muy bien en el caso de Fulvia. Hortensia, antes de ir al foro y dar su speech sobre si yo no voy a tener un cargo de magistrada porque voy a pagar vuestras guerras, iros a esparragar todos, va a hablar con Fulvia y Fulvia la manda a esparragar también a ella. Es decir, al final no. En algunos momentos vemos asomos de sororidad en Roma, pero son muy escasos. Lo normal es que se potencie la división, igual que se potencia hoy. Esa idea de no, los hombres son terriblemente nobles, entonces se insultan a la cara y las mujeres se saludan, pero luego se insultan a la espalda. Esto es la idea de la mala mujer. Por lo cual también ha habido muchas reapropiaciones, porque estas mujeres malvadas de repente hoy no nos parecen tan malvadas o le damos un poco la vuelta. La idea de las Amazonas era algo terrible para los antiguos, una mujer que peleaba, bueno, una mujer en el ejército, ¿dónde vamos a parar? Precisamente Wonder Woman es eso, es una amazona porque es una reapropiación. Me encanta lo de es terrible jugando a mamás y papás porque rompe con todos los roles de género. Lo mismo pasa con los tatuajes de Medusa, se han convertido en un símbolo de supervivencia a la violencia sexual, porque se hace referencia a la historia justamente de Ovidio, de la mujer violada que se convierte en un monstruo. Que hay mucha gente que no, que tiene un tatuaje de Medusa porque le puede gustar Medusa, pero sí hay una tendencia de utilizarlo como ese símbolo de resistencia ante la violencia. Igual que con la historia de Medea, ha habido muchísima reapropiación y hubo un pico muy fuerte en época victoriana, precisamente por la cuestión de la mujer que rompe las normas, rompe con lo que se espera de la mujer familiar y además es una mujer doblemente oprimida por extranjera y por mujer. Hay muchísimas retellings o historias basadas en Medea que precisamente destacan esa cuestión de la mujer y la extranjera como sufridora de violencia y como mujer que responde. De hecho, hay ciertas épocas en que sobre todo las mujeres judías también recurren mucho a esta Medea. Y ya para ir acabando, está la pregunta clave, porque hemos hablado de las malas mujeres y de las buenas mujeres. ¿Pero hay alguien que pueda ajustarse al canon de buena mujer? No. Ninguna mujer humana puede ajustarse al canon de buena mujer de un romano. Os he hecho el vale porque el ejemplo típico es esa portada de revista femenina que dice, quiérete a ti misma, eh, pierde 10 kilos, haz este pastel de chocolate, que dices, y encima la modelo ya lleva Photoshop. No, no, es como Flanders en Los Simpsons diciendo, se han cumplido todas las normas, incluso las que eran contradictorias entre ellas. Y parece solo un chiste hasta que de repente te lees la mística de la feminidad y ves que precisamente las revistas femeninas han sido uno de los métodos clásicos de control de la mujer, un método clásico para devolver a la mujer al hogar después de la Segunda Guerra Mundial y para crear ciertas distracciones o ciertos cánones que mantuviesen lejos a las mujeres de ciertas cuestiones como si vas al gimnasio a hacer musculación, de no, esto no va a ser femenino, o mandar los cánones a freír espárragos.
Entonces, nadie puede encajar en la buena mujer, pero todas pueden encajar en la mujer malvada. Yo os he puesto la segunda revista, que es para ser una buena mujer, por ejemplo, en el cristianismo tienes que ser como la Virgen. Y tú, pues Virgen y Madre lo estoy viendo complicado. Pero así, por cuestiones de biología básica, ya, bueno, con la inseminación artificial pues puedes tener ahí una salida, pero coño. Lo mismo con Cornelia. Cornelia, que es la mujer que le dedican una estatua en el foro, que es la mujer de Roma, pero luego vas a las fuentes y la están llamando Sosa todo el rato. Y es eso, al final, todas encajamos en algún tipo de mala mujer y ninguna en la buena mujer, precisamente porque eso es lo que se pretende. Y por lo que seguimos manteniendo esas imágenes tópicas de las romanas hoy en día. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Eh, No sé no si sé hay si... tiempo para... Sí, sí, tenemos ¿Tenéis alguna pregunta? alguna pregunta aquí o en casa. Estamos disponibles ahora. Yo tengo varias, pues si luego Sí, tenemos tiempo, pero... podéis insultar y decir cualquier cosa. Sí, sí, pues has acabado, bueno, un poco con lo de la sororidad en Roma, cómo se conceptualiza, que es diferente, pero has dicho que hay algunos momentos de sororidad en Roma. Y si pudieras dar algún ejemplo. Precisamente, por ejemplo, el de las bacanales Mm. es Ujú. un momento en el que en esos ritos de iniciación se desdibujan un poco las fronteras entre ricas, pobres, etcétera, etcétera. Luego también hay algunos casos, por ejemplo, entre mujeres y sus esclavas, en que se pueden ver momentos de alianza o entre, pero son muy escasos, son chispas y porque al final quien nos está contando la historia son precisamente los hombres, que no les interesa destacar esa, pues son más bien cosas que se les escapan. Mm. En general lo que se pretende destacar es, hombre, las mujeres sois todas malas, pero unas más que otras. Ujú. Entonces, para trabajar estas cosas siempre hay que ir rascando un poco todo Sí, porque, consultando mucho y quitando capas, revisando, sí. quitando capas. Y otra que tenía cuando estabas hablando de la figura de Medea y el cambio en la concepción de su maldad, que ahora que decías, no es mala por matar a sus hijos, sino por matar a los hijos de Jasón, que nosotros solemos pensar que es mala por matar a sus hijos. Si tienes ubicado cuando se dio el cambio de esa concepción, de que A ver, pensemos que es mala por matar a sus hijos. de hecho, hay varios cambios, porque la Medea original no mata ni a sus hijos ni a los de nadie, se los mata a la ciudad. Mm. En Corinto había un templo a Medea, porque la leyenda local decía que como le tenían miedo a Medea, en un momento dado, cuando había pasado todo esto, habían matado a los críos y Medea había tenido que irse. O sea que la historia original, Medea pretendía huir con sus hijos. Luego la hacen matar a los críos y hay un momento justo en esa época victoriana en que empieza a dársele un poco la vuelta a la tortilla. Y es precisamente la cuestión de, ya no, o sea, a ver, matar a los hijos es un poco fuerte, pero el momento en que de repente dices, hostia, es que el mito del amor maternal surge muy fuerte en el 17, 18, que tienes que sacrificarlo todo por tus hijos, precisamente porque tanto en Roma como luego tú cogías la cría, hacías así con una nodriza, y decías, bueno, cuando tenga 5 años y sea capaz de hablar, me lo devuelves. Con lo cual, el mito del amor maternal había superado tantísimo a las mujeres y las mujeres victorianas estaban tan agobiadas y ya si eran extranjeras, pues más, que empieza de no... Justo Medea sirve muy bien de... Y de hecho, la Casa de Muñecas de Ibsen, Ujú. el final es eso, el de piensa en tus hijos. Es como, mira, júntate aquí, pégale. Ujú. De yo he estado siempre dándolo todo por ti, por mis hijos, por tal. Y es cuando dice que una muñeca en manos de mis padres y una muñeca en el tuyo, es como, dimito de todo esto. Y en el fondo eso, la Casa de Muñecas también es un poco un retelling de Medea porque tiene esa cuestión de él. Y eso ha llegado hasta hoy en los movimientos estos de, por ejemplo, el de malas madres y cosas así, que es, bueno, vamos a replantearnos un poco todo este mito de que tienes que estar automáticamente vinculada a los críos, tienes que dejarlo todo, no nos vas a tirar a la basura, pero igual no tienes que dejar toda tu vida de lado por los críos, sobre todo cuando el señor sigue haciendo sus cosas y aprovecha.
la baja de paternidad para prepararse el ultramaratón. Entonces ahí Medea ha ido ganando, y de hecho como mujer trágica, incluso ahora cuando se representa Medea, no es exactamente, o sea, no la planteamos cuando se hacen representaciones clásicas, no la planteamos exactamente como una villana. Antes has comentado de que nuestra visión sobre nuestra Viena, sobre lo que es el mundo clásico, está muy influenciada por el yo Claudio que vieron nuestros padres y Sí. demás. ¿Crees que ahora todas estas la amenaza de la de Galatea, incluso hay algunos que hacen detailing un poquito denunciando todo ese machismo de los mitos? ¿Crees que eso va a ayudarnos a nosotros a perder esa influencia? Yo espero que sí. Al final, los mitos no nos hablan del origen de los mitos, sino de cómo se ven en cada momento. O sea, el mito de las Amazonas sí tiene su origen en las escitas y no sé qué, pero nos habla de la sociedad de cada momento. Si conseguimos cambiarlo, si cambia el relato, cambia también, porque al final es un círculo vicioso. No es que haya cambiado la concepción moral y cambie el relato, sino que hay una especie de espiral de creación. El problema es que le veo es que lo mainstream sigue siendo terrible y estos retelling desde este punto de vista son muy poco conocidos. Entonces, tanto los de Medea como los de... Y es un poco de, bueno, vamos empujando. Lidia Merenciano ha sacado uno de Penélope ahora. Yo lo tengo en mi mesilla, todavía no, porque me da mucha vergüenza. Por Dios. Va creciendo el montón de pendientes, me miran con reproches y yo solo estoy leyendo cosas de trabajo y me siento mal. No te preocupes, va, malísimo. Me han dicho que la autora es terrible. Buah, fatal todo. Pero sí, y de hecho, mola porque es un ejemplo claro de esto que hablamos de la mala mujer. Porque Penélope, que es la mujer ideal, que se deja mangonear por el hijo. Mira, o sea, llevo yo 20 años tejiendo y destejiendo y manejando a la banda de mangarranas que se están comiendo mi patrimonio. Y viene Telemaco, que no le está saliendo nada, va a decir, vete a tus habitaciones, mujer. Y no tiene mundo para correr. O sea, no tiene nada para irse. Pero lo ve como, "Oh, el niño ha crecido. Lerda, eres lerda". Y hay un mito en Plutarco, claro, la tumba de Penélope no está en Ítaca. Y que llega Ulises y después del primer calentón le dice, pero bueno, seguro que me has puesto los cuernos. Y la echa. Y dices, Oli, o sea, es que ni la mujer perfecta puede ser, es que de lo del puñetero Photoshop, ni siquiera la modelo es como la modelo. Y claro, Lidia dice, joder, es que la primera vez que lo dije, pero dices, ya, pues con todo, porque Ulises es un cabrón, ya lo sabíamos todos, perdón, estamos en el infantil. Pero es eso, es decir, no, y es un clásico y el que de repente digas, oye, que esto está en los mitos y que vamos a pararnos y pensar, ojalá sirva para algo. Sí que hay cada vez más gente que dice, no lo había pensado. Bien, casi empezamos ahí, pero bueno, da igual. Nos va a caer una bomba nuclear dentro de 2 años, así que no pasa nada. Bueno, no sé si en casa, bueno, vosotras tenéis alguna pregunta. Y en casa, pues te felicitan, ha sido muy interesante. Y no sé, en cuanto a los retellings, que quizás no llegará al nivel de Yo Claudio, porque tampoco la sociedad está en ese nivel de mainstream. Porque justo el mainstream tiene como muchísima fuerza, eso nos esperan muchos años de... Claro, que ahora va todo más a nichos y muy específico. Pero bueno, pues si nadie más tiene nada que decir, nos emplazamos yo creo que es el lunes, sí. El lunes 17, que vendrá la profesora Elena Rodríguez Somolinos y nos hablará de la colección del CSIC, que es la colección Alma Mater del CSIC y las ediciones de textos clásicos. Así que el lunes a las 7 estaremos de vuelta. Bueno, lo dejamos por hoy. Muchas gracias. Bueno, pues, sí. Si nos-